Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, niñas, niños. Bienvenidos a esta resolución de esta prueba de transición, proceso de admisión 2021. Vamos a revisar hoy día solo las preguntas de biología del módulo común. Vamos de inmediato entonces. La primera pregunta que publica el DEMRE, esto es textual, ¿verdad? No he modificado absolutamente nada. La parte del módulo común, recuerden que incluye primero, segundo medio, ¿ah? O séptimo, octavo, pero los contenidos hasta segundo medio. Dice la tabla, describe tres tipos celulares en función de dos criterios de clasificación. El límite externo, siempre hay que mirar bien el enunciado primero. Toda la información que se nos proporciona, nunca mirar las alternativas antes, hasta que yo tenga clara la información que me dan. Criterio, límite externo, tipo celular, procarionte, vegetal, animal. Ah, mi cerebro empieza a pensar en esto. Procarionte, la pared celular se refieren a lo más externo, aunque sabemos que puede haber una cápsula también, pero se refiere a eso en una célula vegetal. ¿Qué tendríamos aquí más externo? ¿Eh? Muy bien, la pared celular también. La célula vegetal tiene también una pared celular. Pared celular. Y la célula animal tiene su membrana plasmática, no hay estructura externa a ella. ¿Dónde se encuentra el material genético en la célula procarióntica? Uno piensa en el cromosoma bacteriano, en el nucleoide, oidos, parecido al núcleo. ¿Verdad? Entonces podrían ponerme aquí nucleoide, o región nucleoidal, ¿ya? O cromosoma bacteriano. Aquí en la célula vegetal está en el núcleo y en nosotros también en el núcleo. Eso es lo que yo hago antes de mirar las alternativas. Me recuerdo los esquemas. Aquí se muestra, ¿verdad? El único cromosoma bacteriano porque es un cromosoma procarióntico, porque no hay histonas, ¿verdad? Entonces se puede llamar también oidos. Oidos quiere decir parecido al núcleo. Hay una clase en este mismo canal sobre la célula procarióntica. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? De acuerdo con los datos anteriores, ¿a qué estructuras celulares corresponden R? Ay, me fijo yo, núcleo, nucleoide, núcleo, núcleo, nucleoide. Ah, no se habla de cromosoma procarióntico, por lo tanto, tiene que estar nucleoide. Exactamente. Y aquí, sin duda, tiene que ser pared celular. Y T tiene que ser el núcleo, células animales, doble membrana, ¿no es cierto? La carioteca o envoltura nuclear son dos membranas, como otros organelos también con doble membrana. ¿Está bien? Entonces yo busco la alternativa correcta. Debe de tener nucleoide, pared celular, núcleo. Eso es, pues. Por eso la alternativa correcta es la alternativa B. ¿Está bien? No hay dudas, espero. Este es un famoso experimento que realiza Gurdon en la década del 60. Realiza el siguiente experimento. Perforó la membrana de una célula intestinal de una rana adulta albina y le sacó su núcleo. ¿Ok? Destruyó el núcleo de un ovocito de la misma especie de rana manchada e introdujo el núcleo donante en el ovocito receptor enucleado. Enucleado quiere decir le habíamos sacado el núcleo. Enucleado se usa más que anucleado. ¿Está bien? Una vez incubado, comillas, ese huevo híbrido se desarrolló originando un renacuajo y tras el proceso de metamorfosis se obtuvo una rana adulta normal y albina, ¿verdad? Este clásico experimento nos muestra tal vez los primeros clones de vertebrados que se obtienen. ¿Por qué, profesor? A esta célula le extrajeron, a esta ranita, células del epitelio intestinal, le sacaron los núcleos y estos núcleos se le trasplantaron a este óvulo cuyo núcleo había sido destruido por radiación ultravioleta. Hoy día se puede extraer este núcleo con una micropipeta, ¿no es cierto? ¿Qué más? Le trasplantó el núcleo de una célula del epitelio intestinal de este individuo albino
y fíjense que se desarrolla finalmente un renacuajo y luego de su metamorfosis una rana adulta normal, genéticamente igual al que dona el núcleo, claro, ¿verdad? Entonces, ¿a qué corresponde esto que nos muestran aquí en comillas? Ese huevo híbrido se desarrolló originando un renacuajo y tras el proceso de metamorfosis se obtiene una rana adulta normal, albina, igual a la que dona el núcleo. ¿Qué nos están mostrando aquí? ¿Eh? Observaciones, claro. Inferencias, las inferencias son suposiciones, recuerden, ¿es una hipótesis? No, es simplemente que el resultado de su investigación, de su experimentación. Eso es lo que se nos muestra. Entonces hay que tener cuidado los procesos científicos. Pregunta número 3. Con respecto a la difusión simple y a la difusión facilitada, ¿es correcto afirmar que hay que subrayar cuando ustedes... es correcto afirmar que en relación a la difusión simple y la facilitada, cerebro recordando difusión. A difusión simple, la facilitada es la que usa Carries, Ferri. Seguramente se van a acordar ustedes de este esquema. Difusión simple. Vamos desde una zona de mayor concentración a una de menor concentración. ¿Verdad? Esta clase, hay una clase en este mismo canal sobre la membrana, parte 1, parte 2 y parte 3, donde aparecen estas diapositivas, por ejemplo, y explicado todo el fenómeno. Entonces, en la simple difusión, moléculas pequeñas, ¿verdad? Moléculas apolares, los gases principalmente, el alcohol también difunde, algunos ácidos grasos, pero hay otras sustancias que para difusión, recuerden, es el movimiento de zonas de sustancias desde una zona de mayor concentración a una de menor concentración. Ayudada por un canal o por un ferry, por un carrier, por un transbordador, es difusión facilitada, porque es ayudada por este canal, son proteínas, por supuesto, distintas a lo que son los ferries, los carriers, claro, y son un tipo de transporte masivo ambos. No se gasta energía, ¿verdad? De ninguno, porque es difusión. ¿Qué más? Siempre a favor de la gradiente. ¿Qué más? Este requiere la difusión facilitada, requiere de proteínas a nivel de membrana, que son específicas para cada sustancia. Entonces ahora veo mi pregunta nuevamente. ¿Eh? ¿Qué tienen en común ambos tipos de transporte? ¿Que las sustancias movilizadas presentan alta masa molecular? No, las que se pueden mover por simple difusión son de baja masa molar. ¿Se requiere hidrólisis ATP? No, solo en transporte activo. Las sustancias movilizadas atraviesan por la bicapa en la difusión facilitada, no, por la parte donde hay proteínas. ¿Se requiere de proteínas transportadoras? Solo en la de difusión facilitada. Porque aquí me dicen en ambos tipos, también lo subrayo, en ambos tipos de transporte, el movimiento neto de sustancias es a favor de la gradiente, gradiente es diferencia. Claro, eso es lo que tienen en común ambas. Bastante fácil también esta pregunta, ¿verdad? Bien, vamos con la número 4. ¿Cuál de las siguientes hormonas atraviesa la membrana plasmática para unirse a un receptor intracelular? ¿Qué, ¿Qué hormona es capaz de atravesar esta bicapa lipídica? Fácil, ¿no es cierto? Tiene que ser una hormona de naturaleza lipídica, ¿verdad? O una esteroidal, por ejemplo. Así actúan ellas. Ahí está este esquema. Las hormonas de naturaleza esteroidal, como la testosterona, viene de esteroides, ¿verdad? Moléculas derivadas del colesterol. La testosterona, los estrógenos, la progesterona, son capaces de atravesar la membrana celular para unirse a un receptor que está en el núcleo, en este caso, intracelularmente, más que intracelular, intranuclear, y el complejo entre la hormona y el receptor, modificar la transcripción y luego la traducción de la información genética.
O sea, bastante fácil también. Bastaba saber todas las otras, la LH, la insulina, glucagón, adrenalina, son de naturaleza aminoacídica o peptídica. Así, no hay otra opción. Testosterona, lípidos atravesando la membrana. A diferencia de los hidratos de carbono, las proteínas, ya están en este canal las dos biomoléculas, hidratos de carbono y proteínas. A diferencia, ¿verdad? Ambas son biomoléculas, ambas son orgánicas, ambas son importantes, pero a diferencia de los hidratos de carbono, solo las proteínas presentan carbono, hidrógeno y oxígeno. No, los hidratos son lo mismo, ¿verdad? Hidratos de carbono. ¿Forman parte de la membrana celular? Sí, ambos. Glucoproteínas. Proteínas. ¿Poseen enlaces covalentes? Ambos. ¿Pueden catalizar reacciones químicas? No. Las únicas que catalizan reacciones químicas son las enzimas. Y las enzimas son proteínas, no hidratos de carbono. Sigo leyendo. Siempre hay que leer todas las alternativas. ¿Proporcionan energía? Ambas. Y una cantidad bastante similar, pero las proteínas son muy ricas como para ser usadas para obtener energía. Así que no cabe duda. La D, facilísima también esta pregunta, ¿verdad? Pregunta número 6. Una mujer sana desea usar un método anticonceptivo que además contribuya a disminuir el sangrado menstrual. Disminuir el sangrado menstrual. Vaya, ¿qué sustancia podría ah, afectar a este proceso? ¿Eh? No hay más, ¿no es cierto? No hay más que hormonas, hormonas. Y el único mecanismo anticoncepcional en base a hormonas es el C. Bastante fácil también, es imposible equivocarse. ¿Cuál más podría ser? Nada más, pues. Hay aditamientos mecánicos, los demás y las jaleas espermicidas. Entonces, solo progestina, ¿eh? Similar a progesterona sintética. ¿Está bien? 7. Los científicos aún no comprenden de modo del todo por qué la obesidad está relacionada con un mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2, aunque múltiples estudios experimentales realizados en ratones han demostrado que los adipocitos, las células del tejido graso, secretan una hormona llamada resistina y que los niveles de esta hormona están anormalmente elevados en ratones obesos. ¿A cuál de las siguientes opciones se asocia la oración entre comillas? Y volvemos a leer. Antes de mirar las alternativas, ¿para qué? Comillas, múltiples estudios experimentales realizados en ratones han demostrado que los adipocitos secretan una hormona llamada resistina y que los niveles de esta hormona están anormalmente elevados en los ratones obesos. ¿Qué puede ser eso? Nada más, ¿verdad? No hay ninguna opción. ¿Es una teoría? ¿Estamos tratando de explicar algo? No, son simplemente ¿qué? Resultados de una investigación. Ni siquiera hay una explicación. O sea, también es una pregunta muy fácil. Resultados de una investigación. Nada más. Planteamiento de una hipótesis. No hay hipótesis aquí, ¿no? Me dan a conocer los resultados. Así de fácil. Harta pregunta sobre procesos científicos. ¿Recuerdan? Bueno, otra pregunta dice, las siguientes representaciones corresponden a algunas de las fases 1, 2 y 3 en el desarrollo de un cáncer por mitosis fuera de control. Es el mismo esquema que publicó el Ministerio de Educación hace algunos años en su programa de estudio. Bastante elemental. ¿Qué tenemos aquí? Un tumor benigno, ¿verdad? Y está la clase relacionada con regulación de la división celular y cáncer. También la pueden ver si quieren. ¿Qué tenemos aquí? Un tumor benigno. ¿Por qué es un tumor benigno, profe? Porque las células que se dividen fuera de control están todavía delimitadas íntegramente por tejido conectivo o tejido conjuntivo. ¿Verdad? Es un tumor benigno. Aquí las células tumorales iniciales, en proceso de formación, en proceso de divisiones
celulares fuera de control. Y aquí se nota que el tumor ya se ha roto, se ha fragmentado. ¿Se acuerda de lo que puede pasar aquí, no? Claro, estas células van al torrente sanguíneo y por el torrente sanguíneo pueden llegar a todos los órganos de nuestro cuerpo y sembrar allí nuevos tumores. Eso se llama ¿cómo? Metástasis. Muy bien, un tumor primario originando tumores secundarios. Sin duda esto tiene que ir primero, ¿verdad? El tumor se ha desarrollado, es un tumor benigno todavía, si es detectado a tiempo se extirpa y se acaba el cáncer y este ya es un tumor maligno. Entonces, ahora recién vamos a ver las alternativas. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones indica la secuencia correcta de las fases del desarrollo de un cáncer? Entonces, ¿cuál sería primero, niñas, niños? Muy bien, el 2 primero, el uno primero, primero aquí, ¿no es cierto? Esto es lo primero, lo que yo puse como número uno. Esto es uno, 2 y 3. O sea, sería el número 2, después el número uno y el número 3. Entonces, ahora busco la alternativa. 2, 1, 3, no hay más, ¿verdad? La única. Fácil también, ¿no es cierto? ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una utilidad del cariotipo humano? ¿Para qué conocer el cariotipo? En segundo medio aparece, ¿verdad? Estudio de diferentes cariotipos. ¿Para qué? Para mostrar diferentes alteraciones cromosómicas. Este es el cariotipo de una persona, ¿verdad? ¿Y qué detecta aquí el especialista cuando observa estas células? O ustedes mismos pueden observarlas si cuentan con un microscopio y la fuente de células, claro. ¿Qué observamos? Bueno, que esta persona tiene ambos cromosomas del par 1, del par 2, del par 3, en fin, se cuentan y dicen, ah, esta persona tiene aquí una alteración cromosómica. Hay un cromosoma extra en el par 21, ¿verdad? El síndrome de Down. O podría ser un trisomía del par 13, el síndrome de Patot, o del 18 de Edwards, o etcétera. Para eso son importantes los cariotipos. Entonces, ahora miro las alternativas. ¿Establecer el parentesco entre dos individuos? No. No, todos tenemos un cariotipo muy similar. ¿Mostrar la secuencia de ADN? No, 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 esto es un cariotipo. ¿Detectar anomalías en el número de cromosomas? Sí. Entonces yo lo pongo esto como probable respuesta, hasta aquí. ¿Conocer el grado de condensación del material genético? No. ¿Visualizar genes mutados? Tampoco. No se visualizan genes en un cariotipo. No hay otra opción. Así de fácil también. Esto está en el programa directo. Incluso salen cariotipos en el programa de enseñanza media. Bien, ahí está pues. Vamos con la número 10. Generalmente las preguntas largas, chiquillas, chiquillos, son de las más fáciles que hay. Estudiando la proporción de machos y hembras en una población de abejas silvestres, se identifica un individuo genandromorfo, genic femenino, andrólogo, androgénesis, masculino. Un genandromorfo bilateral. La mitad del cuerpo tiene el fenotipo hembra y la otra mitad fenotipo macho. Se llaman mosaicos, mosaicismo. ¿Y por qué se producen estos, profesor, estos mosaicismos? También ocurre en nosotros esto, ¿verdad? Que sea en la primera división celular, mitosis, hay una alteración en la repartición del material genético, del número de cromosomas, ¿verdad? Y esta célula tocó uno de más y esta uno de menos. Si fue en la primera mitosis, la mitad de nuestro cuerpo tendría un cromosoma de más y la otra mitad un cromosoma de menos. Mosaicismo. Pero sigamos leyendo aquí. Al verificar el número cromosómico de las células provenientes del lado derecho e izquierdo del ginandromorfo, resulta que las células del lado masculino presentan solo una copia de cromosomas, que es propio de los machos, ¿verdad? Ellos son haploides. Las hembras son diploides. Las hembras son diploides. Y las alimentadas con jalea real son reinas. Las demás, obreras. Eso es lo que se nos muestra. Entonces, en relación con los resultados representados, ¿cuál de las siguientes conclusiones es correcta? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, ya lo dije, ¿no es cierto? ¿Por qué
Después de la primera división celular podría ser la mitad del cuerpo con un número de cromosomas y la otra mitad con otro número, porque hay una no disyunción, no separación, quiere decir, durante la mitosis. Esta célula, supongamos, una célula con 4 cromosomas. Al hacer mitosis, ¿verdad? Cada célula debiera tocar 4 cromosomas también, ¿verdad? Se reparten en forma equitativa. Pero ¿qué pasaría si hay una no disyunción? Este cromosoma, en este caso, ¿verdad? Si seguimos hacia arriba, este cromosoma debería ir hacia allá y este para acá. Este para allá y este para acá. Porque aquí estamos en la anafase, ¿ya? En la anafase. Ya se fisionó el centrómero, esto va para allá y esto para acá. También hay clases grabadas en este canal de división celular, de mitosis. Pero una no disyunción hizo que esta célula tocase un cromosoma de más y esta uno de menos. En este caso habían dos, ¿no es cierto? Dos cromosomas. Se fisionó el centrómero, quedaron libres las cromátidas hermanas, que ahora se llaman cromosomas hijos, y por una no disyunción se observó esto. Entonces, sigamos leyendo. El origen de esta alteración está en las cópulas múltiples, dada la inusual proporción de sexos. No, tiene nada que ver. Dado que los cromosomas del lado masculino están en número normal, la alteración se originó en los gametos de la madre del gen andromorfo. Nada tampoco. La constitución cromosómica de ambos lados, la alteración debió ocurrir al inicio del desarrollo en la primera división del embrión. Exactamente. ¿Por qué no podría haber ocurrido en un gameto, profesor? Pensarán ustedes, ¿no? Supongan ustedes que hay un gameto, el óvulo tiene los 23 cromosomas en el caso nuestro, y hay un espermatozoide que tiene 24 cromosomas, ¿verdad? Por una no disyunción en la meiosis. La primera célula tendría 47 cromosomas. Pues bien, todas las células del cuerpo tendrían 47 cromosomas. Tiene que ocurrir esta no disyunción durante la mitosis. No hay otra posibilidad. Sigamos leyendo. La D, dada la condición bilateral del gen andromorfo, su origen estuvo en la fusión de dos huevos normales. No, sería diploide entonces. El origen de esta condición está en las posibles mutaciones sobre una pequeña sección del ADN. No, si la mitad del cuerpo tiene un cromosoma de más y la otra uno de menos. No hay otra opción. Bastante fácil también, ¿verdad? La 11. El siguiente diagrama muestra el cruzamiento que realizó el investigador Morgan en la mosca de la fruta, en la Drosophila melanogaster. Miren lo que hizo él. Cruzó machos, encontró en su... La verdad es que aquí hay una falta de información. Seguramente se equivocó la persona que revisó, ya lo vamos a ver. Pero miren lo que ocurre. Morgan mantiene un cultivo de drosófilas durante muchas generaciones y de pronto encuentra un macho de ojos blancos. Las hembras tienen los ojos y los machos normalmente de color rojo. Vaya, dice él, y hace este cruzamiento. Y cruza el individuo macho de ojos blancos con una hembra de ojos rojos. Y la descendencia sale 100% de ojos rojos. Todos. Vaya, dice, eso es dominante ojos rojos, claro. Ojos blancos es recesivo. Pero al autocruzar a ellos, al autofecundar, miren lo que obtiene la F2. 50% de los machos, ahí le faltó esto de ojos rojos. Repito, esta es la pregunta real, como aparece en una publicación que hace algunos días hizo el DEMRE. Ahora, en junio del 2020, ¿sí? Hace unos días, para que vayamos interiorizándonos de cómo hacer esta prueba de transición de ingreso a la educación superior. ¿Ya? Entonces, miren lo que pasa en F2. Ustedes dirán, profesor, aparecen los de ojos blancos. Claro, pero ocurre algo muy especial. Todas las moscas de ojos blancos eran machos. Vaya. Y todas las hembras de ojos rojos y otra parte de los machos de ojos rojos también. Y Morgan logra explicar esto. ¿Se acuerdan, no? ¿Ya? De esto. Sí, porque es un experimento clásico también, que conocimos en genética, similar al daltonismo y la hemofilia.
¿Qué es lo que dice Morgan? Morgan supone, y correctamente, ahí están, la hembra de ojos rojos, macho de ojos blancos, los cruza todos de ojos rojos, y en F2 aparecen ojos blancos nuevamente. Pero ¿por qué ninguna hembra? ¿Por qué todos son machos de ojos blancos? Y ahí está su explicación. Él dice, el carácter ojos rojos es dominante. Por eso usa R mayúscula para la hembra de ojos de color rojo. Es un gen, dice él, ligado al sexo. Recuerden que los genes ligados al sexo están solo en el cromosoma X. Entonces, el macho nunca va a ser homocigoto ni heterocigoto para un gen ligado al sexo. Jamás, ni para un gen holándrico tampoco, ¿no? Los holándricos son los exclusivos del I. ¿Está bien? Se llaman hemicigóticos. ¿Ya? Los genes exclusivos del X se llaman ligados al sexo. Y él supuso que el color de ojos blancos estaba dado por un gen recesivo ligado al X, ligado al sexo. Y dijo así sería el macho, la hembra, los gametos, ¿verdad? Ella forma un solo tipo de gameto, él puede formar gametos que lleven X e Y. Ahí están las hembras de color rojo en la F1 y los machos de color rojo. No hay más, ¿verdad? Por eso en F1 todos los individuos eran de color rojo. Pueden poner pausa e intentar la F2 ustedes. Entonces en la F2 puede reaccionar este gameto con este otro, saldría una hembra de ojos de color rojo. Podría ser que reaccione este cromosoma con este otro cromosoma, sería un macho de ojos rojos. Podría ser que reaccione este cromosoma con este en los gametos, ¿no es cierto? Sería una hembra de ojos de color rojo y la única posibilidad de tener un macho de ojos blancos sería esta. Ojos blancos es recesivo y se encuentra exclusivamente en el cromosoma X. Tal como, repito, el daltonismo y la hemofilia, que son los que más estudiamos. ¿Está bien? Entonces, mirando ahora las alternativas, no hay duda. A partir del cruzamiento correcto, inferir es suponer que la hembra progenitora es heterocigota. No, ella era de color rojo toda, por eso en la F1 salen todos de color rojo, ella era homocigota dominante. El gen para color de ojos está localizado en el cromosoma X exactamente. Es un gen ligado al sexo. Un experimento clásico, uno podría haberla respondido inmediatamente. También. Ya niñas, niños. 12. ¿Cuál de los siguientes hechos corresponden a un factor biótico? Factor biótico, o sea, dado por seres vivos, ¿no es cierto? Que puede afectar la distribución y el tamaño de una comunidad. La comunidad es el conjunto de todos los seres vivos de un lugar. ¿Qué factor biótico? Bueno, esta es facilísima también. ¿Cuál es el único factor biótico que hay aquí? El sobrepastoreo, ¿no es cierto? Claro. Seres vivos alimentándose del pastito. Es el único. Todo lo otro es abiótico. Son factores abióticos. Una luz, un incendio, una erupción, una inundación, factores abióticos. ¿Está bien? Ok, facilísima entonces, ¿no es cierto? Pregunta número 13. Apareció antes el ciclo de Calvin. ¿Qué tipo de moléculas generadas a partir de un producto del ciclo de Calvin? Ciclo de Calvin también está el proceso fotosintético en este canal. Producto del ciclo de Calvin permite a los organismos productores fabricar moléculas más complejas como proteínas, polisacáridos, etcétera, etcétera. ¿A partir de qué las plantas, por ejemplo, autótrofos, son capaces de fabricar todo lo demás? A partir de lo que obtiene en el ciclo de Calvin. ¿Y qué se forma en el ciclo de Calvin? La molécula de glucosa, pues. ¿Qué más? Acuérdense, otra pregunta del DEMRE hace un par de años, por la famosa enzima ribolosa difosfato carboxilasa o la ribolosa difosfato oxigenasa por su doble rol, es la enzima que fija al CO2. Entonces, así de fácil. A partir de esta glucosa, ¿qué fabrica, profesor, la célula?
todo lo que quiera. En realidad, un poquito antes, si hubiese aparecido aquí el glicerdaldehído fosfato sería más correcto. Con el glicerdaldehído fosfato más la energía del ATP y el poder reductor del NADPH, la célula puede hacer lo que quiera. Así que está muy bien. Fácil también, ¿no es cierto? Esta pregunta. De manera general, ¿cuál de las siguientes gráficas representa correctamente la variación de la tasa fotosintética? Siempre se lee así un gráfico, ¿verdad? La variable dependiente o respuesta, tasa fotosintética, en función de la concentración de CO2. Si no hay CO2, ¿la planta puede hacer fotosíntesis? No, no. Fotosíntesis también está grabada en este canal. Entonces, si no hay CO2 no puede haber fotosíntesis. ¿Cómo hacer fotosíntesis la planta, verdad? Si no hay CO2, partimos de cero. No, de ninguna manera. No, si no hay CO2 no puede haber fotosíntesis. A mayor cantidad de CO2 no puede ser esto, ¿verdad? Tampoco. A mayor concentración de CO2, mayor tasa fotosintética, hasta que las enzimas están todas saturadas. También es muy fácil esta pregunta, ¿verdad? Bastaba leer nomás. Si no hay CO2, no hay fotosíntesis. Si el CO2 es materia prima de la fotosíntesis, ¿verdad? Tenía que partir de acá. ¿Está bien? Ok. Vamos con la pregunta número 15. El gasto energético diario de un individuo de una especie X es 100 unidades arbitrarias. 100 unidades arbitrarias. Eso es lo que gasta un individuo. Cuando dos individuos de esta especie interactúan, cada uno gasta 200 unidades arbitrarias. Vaya, cuando dos individuos de esta especie están interactuando, están juntos, ¿eh? El gasto energético es mayor. Algo está pasando entonces. ¿Qué puede estar pasando? Se aumenta al doble su gasto energético, ¿lo está pasando bien o mal? Está incómodo, indudablemente. Observa que hay. ¿Cuál opción podría haber sido? Competencia. La única, pues. La única. Aquí uno se favorece, ¿se acuerdan en comensalismo? Al otro no le pasa nada. Aquí uno se beneficia, el otro se perjudica, sin que se muera el huésped, claro. Aquí ambos se ven beneficiados, en la competencia ambos resultan perjudicados. A mensalismo uno se perjudica, al otro nada le ocurre. ¿Ya? Bien, vamos con la pregunta número 16. Bonitas estas preguntas con gráficos, son muy simples, hay que leerlas con detención, claro. En un ecosistema marino se investigó la relación establecida entre las especies de coral y una especie de cangrejo. El Oculina arbuscula, por la forma de su crecimiento, y la Mitras forceps. ¿Ok? Los gráficos muestran los resultados de esta investigación. Los resultados de esta investigación. Siempre los gráficos tenemos que irlos leyendo con cuidado. Obviamente no sacamos nada con mirar las alternativas, ¿verdad? ¿Para qué? Se lee así: número de cangrejos depredados, vaya, número de cangrejos que sirvieron de alimento. Ya. Cangrejos con acceso al coral, vaya, y cangrejos sin acceso al coral. O sea, ¿es beneficiosa la relación del cangrejo con el coral o no? Es beneficiosa, pues, se los comen menos. Mira, los que tienen acceso al coral, estos que están aquí, son menos predados, no se los comen. Y sin el coral, se comen casi el doble de cangrejos, ¿verdad? O sea, el cangrejo evidentemente se beneficia. Mortalidad del coral ahora. Mortalidad del coral en función de los grupos. Mortalidad del coral. Subrayarlo también. Coral sin cangrejos. Mortalidad. Se mueren hartos. Corales cuando no están asociados con el cangrejo. Y con el cangrejo, oye, mueren súper pocos. O sea, en esta relación, ¿qué le pasa al coral? ¿Se beneficia con el cangrejo? ¿Se perjudica? Se beneficia también.
Veamos ahora las alternativas. A partir de los datos anteriores, ¿es correcto inferir que la relación estudiada es indiferente para el... No, la sobrevida, el que sea predado, depende de esta interacción. Indiferente, no, indiferente. ¿Para qué vamos a seguir leyendo? Siempre hay que leerlo todo. Indiferente para el cangrejo y desfavorable, no. Beneficioso para el cangrejo, claro. E indiferente para el coral, no, también se beneficia. Beneficiosa para el cangrejo y desfavorable, no, es beneficiosa para ambas especies. O sea, mire qué fácil la pregunta también. Ajá. Bien, vamos entonces con la 17. La siguiente figura muestra las consecuencias de un plan de explotación forestal sobre un hábitat boscoso continuo, T1, y T2. Corresponden al estado de área antes y después de la explotación. Ah, ya. Esto es T1. Recuerden que ustedes pueden rayar su facsímil antes de explotación y después de la explotación. Uf, causó estragos, ¿no es cierto? Empezó la extracción. Leo de nuevo, la siguiente figura muestra las consecuencias de un plan de explotación forestal. ¿Fue adecuado el plan de explotación? No, miren aquí, nada, nada, ¿verdad? No hay seres vivos aquí. La explotación debe haber sido un poquito aquí, un poquito acá, un poquito acá, que no se note, que no provoque mucho ruido en el ecosistema. Un ruido es cualquier alteración en el ecosistema, ¿verdad? Si el ruido es muy fuerte, el ecosistema puede llegar a desaparecer. ¿Qué ocurre? Que entonces, indudablemente que no fue una explotación forestal adecuada, ¿no es cierto? Pero veamos qué me dice. En relación a la figura, ¿cuál de las siguientes inferencias es correcta? Inferir es suponer algo basado en observaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ustedes pueden poner pausa, seguir leyendo. ¿El plan de explotación aumenta la diversidad de especies? No, si no me indican nada de diversidad de especies, o sea, es absurdo. No puedo suponer algo yo basado en esa información. No me indican nada de especies. La riqueza de las especies se verá favorecida por la disminución del hábitat. Claro, disminuyó hábitat, parece, ¿no es cierto? Pero no se ve favorecida, pues si a menor hábitat, más problemas hay. A mayor explotación forestal se obtendrá un paisaje mayormente homogéneo. ¿Cómo homogéneo? Por favor, es absurdo. El distractor C también. La explotación del bosque se asocia a un proceso de fragmentación del hábitat. La explotación del bosque se asocia a un proceso de fragmentación del hábitat. Claro, fue fragmentado esta zona. Por mientras vamos a poner esta como correcta, por si hay una que sea más correcta o que diga D y E son correctas. El tamaño de las secciones no guarda relación con el tamaño del territorio de las especies. Absolutamente cero información de eso. No hay duda entonces. ¿Se fijan? También es fácil, ¿no? No hay posibilidad de equivocarse. Pregunta número 18. Dos elementos de una especie de planta fueron extraídos desde un sitio y en el laboratorio se expusieron a dos condiciones. Una en la cual se mantenía la disponibilidad de agua del sitio original. El grupo control. ¿Dónde está el grupo control? Me voy a ver. Grupo control. Muy bien. Y otra en la que se aumentó dicha disponibilidad. Tratamiento. Aquí entonces yo pongo más agua, ¿verdad? Y aquí que me dice, leo de nuevo el enunciado, cantidad de agua normal. Dos ejemplares de una especie de planta fueron extraídos de un sitio y en el laboratorio se expusieron a dos condiciones. Una en la cual se mantiene la disponibilidad de agua del sitio original, el grupo control, que es este. Entonces la cantidad de agua normal, anoto, aumentó dicha disponibilidad. Tratamiento. En el gráfico se muestra la longitud de la hoja en relación a la exposición a ambas condiciones. Longitud de la hoja, claro, en función de la cantidad de agua. Muy bien, con más agua. ¿Qué pasó con la planta 1? Planta 1. ¿Le gustó tener más agüita o no? Claro, miren cómo aumentó la longitud de la hoja. Claro, para la planta número 1. Y la planta número 2.
¿Se benefició de tener más agua también o no? En relación a la longitud de la hoja, también se benefició. Ahora me pueden preguntar, yo no sé hacia dónde va la pregunta. Yo tengo que interpretar mi información primero. ¿Qué más interpreto? A lo mejor me preguntan, ¿qué planta se ve más beneficiada por este aumento en la cantidad de agua? Sin duda la planta uno. ¿Te fijáis? Miren la longitud que tenía su hojita y miren hasta dónde llegó ahora. Y la otra, profesor, también aumenta, pero no tanto, ¿te fijáis? Respecto a esta investigación, ¿cuál de las siguientes hipótesis se cumple? Leo nuevamente la pregunta. ¿Cuál de las siguientes hipótesis se cumple? Pero mi cerebro ya trabajó con esto. Ajá. ¿La cantidad de agua influye en el tamaño de la hoja? Por supuesto, influye en el tamaño de la hoja. ¿Ambas plantas presentan la misma tasa de crecimiento? No, no, no. La planta uno creció mucho más. La cantidad de agua consumida varía de acuerdo a la longitud de la hoja. No se muestra agua consumida, o sea, es un muy mal distractor también. La especie presenta diferentes tamaños de hoja según el sitio que habite. No me da nada de esa información. La longitud de la hoja depende solo del material genético. Tampoco me indica nada del material genético. O sea, miren qué fácil es llegar a la alternativa correcta. Si es así, esta PTU, esta prueba de transición de selección para ingresar a la universidad va a ser fantástico. La cantidad de 850 se va a disparar. Así de fácil es, pues. Estas han sido las 18 preguntas entonces del módulo común. Recuerden que todos ustedes que dan la prueba de ciencias, todos los que den la prueba de ciencias, van a tener 18 preguntas como las que acaban de ver del módulo común de biología y esas son las que hemos revisado. En una próxima haré la corrección de las 18 preguntas de química del plan común. Así que estén atentos. Aprovechen de suscribirse para que les llegue la información de que he subido ese video y después vamos a revisar todas las preguntas de el plan lectivo de biología para que vayamos completando y haciéndonos una idea de la prueba. Que estén muy bien, no se olviden que todos podemos ser genios, pero principalmente ustedes que son jóvenes. Chao, chao, nos vemos en la próxima.